Bienvenidos y bienvenidas a esta primera presentación online de este año para el nuevo viaje de Metamorfosis. En este caso va a ser la segunda edición. La primera edición fue el año pasado, en el 2025, y este año, pues bueno, comenzamos el 29 de mayo. La idea de hoy es compartir un poco el viaje, también estar abiertos a alguna pregunta que pueda surgir y después compartirlo con las personas que os estáis apuntando y compartirlo también en redes. Por lo tanto, estamos grabando la presentación para después compartirla. Y bueno, un poco para arrancar, un poco de pues, cómo fue también el viaje el año pasado. Fue una primera edición en la que tuvimos entre 12 y 14 líderes más o menos en cada una de las sesiones. Eh, Son 6 etapas, ya os recuerdo, empezamos 29 de mayo, son viernes de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y en esas 6 etapas lo que hacemos es un viaje principalmente de interiorización, es decir, de exploración. Cada persona, cómo se relaciona con su liderazgo y cómo afecta su liderazgo también a sí mismo, pero también obviamente a su equipo y a su organización. El trabajo es muy personal, muy individual de cada uno, en el que también generamos espacios para compartir con el resto de participantes, pero es cierto que la experiencia, yo creo que eso es una de las cosas bonitas, ¿no?, del año pasado, en el que las personas iban dando cuenta, y este es el propósito realmente del viaje de Metamorfosis, que os deis cuenta de alguna forma cómo yo me relaciono con mi autoliderazgo, cómo me relaciono con mi liderazgo hacia afuera, con mi propósito, con mis equipos, con otras personas, con la escucha, con la comunicación. Hay un montón de etapas en el viaje en el que vamos profundizando. Y entonces, de alguna forma, pues hoy la idea es un poquito eso, hacer una pequeña presentación y sobre todo también estar abiertos a si tenéis algunas preguntas o algún interés con algo concreto, estar abiertos un poco a que sea también una conversación desde ese lugar. ¿Ok? Sí, apuntando a lo que decía Buggy, primero son 6 etapas una vez al mes, que esto también algunas me lo habéis preguntado estos días, o sea que a nivel logístico es fácil de compaginar con el trabajo que estemos realizando, eso primero. Y, y que verdaderamente el viaje que vivieron las personas que estuvieron con nosotros el año pasado fue espectacular. Y sobre todo aquellas que vinieron con equipos, o sea, de 3, 4, 5, 6 personas de una misma organización, que allí se creó una comunión y una transformación que luego les ha ayudado a llevar a cabo pues, transformaciones o cambios dentro de sus empresas u organizaciones muy potentes, ¿no? Pero también es verdad que vino gente individualmente y para ellos también fue un viaje transformador al poder compartir con otras personas que estaban viviendo las mismas experiencias y no tener que guardárselas ellos mismos. Con lo cual, para ambas situaciones, la verdad es que fue bueno, era un prototipo, dijimos, y que era una prueba piloto, pero que salió extraordinaria. O sea, Sí, realmente la idea original la teníamos sobre todo para líderes inicialmente, individualmente, ¿no?, que vinieran desde las organizaciones, porque trabajamos mucho en la transformación con organizaciones y vemos que a veces dentro de la organización pues hay miedos, hay resistencias, exponerse. Entonces hay determinadas dinámicas que no podemos llevar a la organización porque son demasiado personales de alguna forma, ¿no? Y por eso surgió un poco la idea de Metamorfosis, ¿no? Generar como un espacio seguro donde cada persona pueda explorar su lugar más profundo con su liderazgo. Lo curioso fue esto, una de las sorpresas del viaje fue que de 2 organizaciones diferentes, de unas apuntaron 3 personas, a otras apuntaron 7, y lo que se fue generando de cohesión entre ellos, bueno, pues realmente impactó muy positivamente a nivel personal, a nivel equipo entre ellos, pero también a la organización en los momentos de transformación que estaba, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que también, una cosa es a veces lo que nosotros queremos traer y otra cosa es el impacto más allá que aparece y que emerge en ese proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sí que fue algo realmente muy, muy llamativo
del proceso. Ayer estaba en una clase, digamos, de Corporate Rebels, de procesos de transformación, que había gente de todo el mundo, y me preguntaban y me decían, dice, Xavi, o sea, venían todos buscando la caja de herramientas y esta herramienta cuando lo usáis, ¿no? Y al final de todo, donde nos quedamos más y tuvimos que razonarlo más y trabajarlo más, es en el hecho de que aquí esto no va de un plan, de una agenda y de una caja de herramientas, sino que va de ir sintiendo y siguiendo y fluyendo, digamos, con la organización su transformación. Y que el primero que debe estar transformando o que debe ser consciente a tope es nosotros, las personas que estamos en los procesos de transformación. Porque si nosotras no nos miramos hacia adentro, nos pasaremos el día hacia afuera diciendo, señalando, no sé qué. Y normalmente, cada vez que hay alguna cosa que nos inquieta es para adentro, Xavi, mírate para adentro porque esto es tuyo, ¿no? Y aquí también tenemos el viaje, porque es como Google decía, es un viaje introspectivo a la vez, ¿no? Pero que impacta a nuestras vidas, ya lo veremos cuando hagamos ahora el recorrido de todo, de todas las fases, impacta a nuestras familias, impacta a los equipos con quienes colaborando y al final impacta en toda la organización, ¿no? Con lo cual es algo que necesitamos que nosotros, como le gusta decir a Boogie, nos demos cuenta. ¿Eh? Es un darse cuenta, ¿no? Sí, vamos a compartir un poco las etapas, las tenéis en el dossier y en la página web de Metamorfosis en facilitacionsistémica.com. Tenéis la parte de Metamorfosis en la parte de formaciones y también cualquier duda escribís tanto a Full Circle como a Facilitación Sistémica y os compartimos la información. Pero vamos a, bueno, a compartirles un poco por encima, ¿no? El primer etapa que comenzamos, yo os digo, 29 de mayo de este año, es la etapa de autoliderazgo. Y ahí exploramos principalmente todo el trabajo de cómo ha afectado mis experiencias de vida a cómo yo me lidero a mí mismo y cómo yo lidero a las otras personas. La idea es ir conectando con esos hitos que a lo largo de nuestra vida nos han ido definiendo, nos han ido marcando de alguna forma nuestra manera de liderar a día de hoy. Pero también vamos después un poquito más profundo y entramos en esa mirada incluso de nuestra infancia o de nuestro sistema, de cómo nos afectan a veces determinadas creencias que a veces hemos recibido de nuestro propio sistema y que las estamos llevando sin ser conscientes de ellos a veces a nuestro día a día como líder. Por tanto, ahí hay un trabajo de darnos cuenta de cómo yo me lidero a mí mismo y cómo estoy liderando hacia afuera. En esa dualidad es un poco el inicio de la primera etapa, porque esto ya lo sabemos cada vez más, ¿no? Cuantos más trabajamos con líderes, justamente los líderes a veces lo que nos piden es herramientas. ¿Y qué hago hacia afuera? Dice, está muy bien, pero es que si no empiezas el viaje hacia adentro, cada pasito que des en un viaje de tu desarrollo personal, de darte cuenta de qué te está pasando, cómo reaccionas ante determinadas cosas que ocurren en el día a día, eso es lo que realmente va a impactar en el trabajo hacia afuera, ¿no? Por tanto, ese primer paso es autoliderazgo. El segundo paso tiene que ver con liderar tu vida. Y más allá de mi interior, pues tengo que ver también cómo lidero mi vida. Y esto que hablamos a veces de la conciliación, ¿no? Pero nosotros también le llamamos como las dimensiones de mi vida. Hay una dimensión profesional, hay una dimensión personal, hay una dimensión familiar, hay una dimensión, obviamente, de mi liderazgo. Y ser consciente que a veces pongo todo mi foco en una parte de mi liderazgo, en la parte de la organización, y hay otras partes de mi vida que estoy dejando esa parte de liderazgo a un margen. Y eso nos termina afectando. Muchas veces el yo profesional toma tanto espacio que de alguna forma anula determinadas partes de mi vida. Y en esa segunda experiencia de liderar tu vida tiene que ver con cómo yo me relaciono con la vida y el liderazgo, cómo me afecta de alguna forma en esa relación, ¿no? Con la vida, conmigo, con mi sistema, bueno, con mi familia a veces, con mi yo persona. Bueno, tomar un poco de conciencia ahí. El número 3, liderazgo con el otro. Ahí hablamos mucho de la comunicación, de cómo me relaciono con otra persona de mi equipo, con otra persona de mi organización y poder explorar más allá de esto que llamamos la escucha, poder entender la escucha profunda. Poder entender que a veces cómo me relaciono con el otro tiene que ver mucho con qué es lo que viene conmigo y qué es lo que viene con el otro.
poder entender qué es lo que hay detrás de esa persona y qué es lo que hay detrás de mí, qué voces a veces están conversando, que se convierten a veces en un debate o en un enfrentamiento por no tomar conciencia de lo que hay debajo, de lo que hay detrás de esas voces en esa relación. Por lo tanto, aquí el foco en esa etapa número 3 del liderazgo con el otro tiene que ver mucho con el vínculo, con la relación. ¿Okay? Dale tú, después. El siguiente sería liderar tu equipo. Y aquí lo que trabajamos es la forma en la cual nos relacionamos con nuestros equipos, ¿no? Y, y a menudo confundimos el liderazgo con el mandato, ¿no? Y con el control. Y nosotros que estamos más en la autogestión, etcétera, hablamos de la confianza. Ah, el binomio confianza, en el otro lado hay el miedo, ¿no? Y cuando tenemos miedo nos encerramos y necesitamos controlar, ¿no? Y no somos nosotros mismos. Hay algo dentro nuestro que nos está llevando a esta necesidad de control. Por lo tanto, aquí también vamos a tener que trabajar estos miedos cuando estoy en un entorno de equipo, ¿no? Y a menudo son cosas como tengo que ser visto porque no era amado, y necesitaba ser visto, ¿no? Y por lo tanto, pues allí no estoy presente, no estoy escuchando, sino que estoy trayendo algo que me viene de mi infancia. Hablamos del control, hablamos de la fluidez, pero no es que hablemos nosotros, es que el trabajo que hacemos, que es un trabajo en círculo y sobre todo en el suelo, es aquello que va apareciendo, ¿no? Y por lo tanto también vamos a hablar del poder, vamos a trabajar cómo nos relacionamos con el poder y, y entender lo que sucede dentro del equipo, ¿no? Que sería... Muchas veces una de las cosas de los retos que nos encontramos con las personas que lideran es el tema de ocupar tu lugar, ¿no? Y de poder delegar determinadas cosas, salir del barro del día a día y tener conciencia de qué es importante para tu equipo desde tu rol de líder, ¿no? Y aquí una de las partes también va a tener que ver con eso. Y ya después, fijaros que venimos del autoliderazgo, del liderazgo de la vida, de liderazgo con el otro, de liderar tu equipo y la siguiente etapa, la quinta etapa es cómo liderar tu organización. ¿Okay? Y aquí da igual que tengas una pequeña empresa a que estés liderando una empresa muy grande, pero aunque seas líder medio management de una organización, es igualmente interesante porque cuando ocupas tu lugar en tu organización estás ayudando a liderar también esa organización. No tienes por qué ser únicamente la persona que está en la parte más alta de la jerarquía. ¿Okay? Y aquí hablamos mucho del tema de la incertidumbre, del caos, de la cultura, conexión con el propósito, con el futuro emergente. Bueno, pero sobre todo darte cuenta de una de las dinámicas que hacemos es que tú ocupes tu lugar en tu organización, a quién tienes detrás, a quién tienes debajo, a quién tienes a los lados. Y hay una parte ahí que fue muy bonita también de tomar conciencia. De hecho, es un trabajo que nosotros desde Facilitación Sistémica, cuando hacemos el trabajo en Company, es algo que lo llevamos también, ¿no? El construir el organigrama ayuda mucho a tomar conciencia de yo tengo que estar en mi lugar y en el momento que lo empiezo a ocupar, eso ayuda a las personas a veces que me reportan, a las que tengo que delegar, pero también ayuda obviamente al resto de la organización, ¿no? A tomar conciencia de nuestro lugar. Y la última, que esta me encanta más también para ti, la de... La de huella y el legado, ¿no? Y esta ya es la última y tiene que ver con nuestro impacto en la sociedad, en el mundo, nuestro propósito que estamos trabajando, ¿para qué? ¿No? Y qué es aquello que nosotros queremos dejar cuando no estemos en la organización o cuando no estemos en esta vida, ¿no? Y de golpe aparecen cosas que las habíamos sentido, las habíamos tenido dentro, pero estaban aparcadas porque era algo que, pues bueno, esto no tiene sentido. Y de golpe a la gente aparece cuál era su verdadero propósito y aunque se mantenga dentro de la misma organización, su vida, su liderazgo, su manera de estar dentro de los equipos cambia absolutamente, ¿no? Y de golpe somos nosotros mismos, somos nosotros, yo, en vez de ser aquel yo que alguien me ha dicho que tenía que ser, ¿no?
Y aquí ya hablamos también de nuestro impacto en el mundo, cómo lo podemos llevar a cabo, etcétera. Aquí hay una parte también en la huella y legado que vamos a explorar qué personas, qué eventos, qué líderes han tenido en ti una huella de alguna forma, ¿no? Y qué huella, cuando hablamos de huella y legado, tiene que ver con dos dimensiones de alguna forma también como cronológicas, ¿no? Hay una huella que tiene que ver con lo que yo estoy dejando ahora, en mi día a día. ¿Qué huella estoy dejando con mi liderazgo y qué es lo que estoy dejando detrás de mí cuando voy caminando como líder? Pero el legado tiene que ver con esto de ir más allá de mí. Es decir, ¿qué me gustaría dejar? Porque quizás ya estoy dejando un legado detrás de mí, pero a veces estoy tan centrado en la tarea, en el hacer, que no tomo conciencia de esa parte del impacto que estoy dejando en mí y en otras personas, ¿no? Por lo tanto, la huella y el legado vamos a explorar no solamente en mí, sino a veces en mi propio sistema más cercano, en mi organización, en la sociedad, en el mundo, porque a veces no somos conscientes de que siendo líderes podemos impactar mucho más allá de lo que estamos haciendo sencillamente en nuestro trabajo, en los objetivos que tenemos marcados anuales, en determinadas cosas que obviamente en la organización es a veces lo valorado, pero en cambio cuando pasa el tiempo, lo valorado realmente es a veces esa manera más emocional que tuviste de liderar, más de entender, más de poder compartir con amor con tu equipo determinadas cosas y de poder generar espacios donde las personas pueden ser felices y crecer personalmente dentro de las organizaciones. Y este realmente es uno de los objetivos o propósitos generales, yo creo que de Mm. Metamorfosis, ¿no? Hacer que las personas en las organizaciones puedan desarrollarse profesional y personalmente. Y creo que necesitamos organizaciones que sean más felices con todos los temas que estamos teniendo de climas laborales, de problemas, de tensiones, de tanta bueno, antes le llamábamos incertidumbre, ahora la palabra incertidumbre ya se puede quedar incluso pequeña Sí. con todo lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos es que ser conscientes de que no solamente el liderazgo ni las organizaciones ahora mismo ya van de datos, van de hacer, van de estrategias. Eso está bien, hay una parte que está bien, pero como dice Otto Scharmer, ¿no? En este último artículo y que tú estuviste con él también en Estados Unidos este año, de cómo lo que importa al final cuando vemos una planta, lo que vemos en la planta, lo que vemos la planta de arriba, que vemos visualmente, pues tiene que ver con esa estrategia, con esas tareas, con esos objetivos. Pero realmente la planta, su crecimiento, su bienestar depende justamente de cómo se nutre el suelo, ¿no? Y ese suelo, ese que está debajo, esa parte del invisible, es donde en Metamorfosis estamos poniendo continuamente el foco. Las experiencias son experiencias que vais a habitar, que vais a vivir. Son estructuras que generamos en el suelo con herramientas de facilitación sistémica, que también podéis entrar en nuestro YouTube y en nuestra web para haceros una idea, que muchos de vosotros ya nos conoceréis, pero la idea es que es habitarla y poder no solamente pensar sobre todas estas etapas, sino poder sentir cómo yo me estoy relacionando con estos conceptos y poder ir tomando conciencia, dándome cuenta paso a paso. Y vimos el año pasado que lo bonito era esta parte, ¿no? Que entre también etapa y etapa, lo importante no es solo lo que pasa ahí, lo importante es lo que me doy cuenta y cambia y al salir de esa etapa, entre etapa y etapa pasaban muchas cosas que eran muy interesantes y que la gente después nos compartía, ¿no? O sea que bueno, esta es un poco la línea de alguna forma del viaje, el camino de las 6 etapas. Y un último apunto de mi parte es que a menudo nosotros que estamos en autogestión, digamos, a la gente me dice, bueno, pero yo no voy a liderar la organización, no voy, o no soy manager, ¿no? Todos estamos liderando y necesitamos que emerjan todos los liderazgos que pueda haber en la organización, porque los necesitamos. Y alguna persona estará liderando más desde una parte racional numérica y otra desde el lado del cuidado, desde la intuición, pero necesitamos estos liderazgos, con lo cual no hay ningún miedo en decir yo no sé qué voy a hacer aquí si no lidero la organización. Mm. Todas estamos llamadas a un liderazgo dentro de las organizaciones y dentro de los equipos hoy, con lo cual uh, Totalmente. Y eh, creo que lo que está ocurriendo ahora mismo a nivel y últimamente lo comparto mucho, ¿no? Con líderes también, personas de recursos humanos, de empresas, de cómo antes parece que todas las decisiones las teníamos que tomar a través de un Excel, a través del pensar o a través de debates,
Pero es que ahora mismo con todo lo que está ocurriendo, y ya sabemos cada vez más, gracias también a Gonzalo Castellanos, a la neurociencia, de que el percibir, el sentir, el cuerpo a veces tiene una capacidad de tomar una mejor decisión que desde un análisis racional. Y Metamorfosis lo que te va a ayudar también como líder es a explorar esa parte tuya más de percepción, de intuición, a ir desarrollando, a ir confiando más en que tienes una habilidad, que lo tenemos todos los seres humanos, que tiene que ver con la interocepción, que son dos cualidades de poder percibir cómo mi cuerpo reacciona, qué sensaciones aparecen ante determinadas cosas que me están pasando en mi día a día. Esto va a hacer que puedas escuchar mucho mejor, por ejemplo, a tu equipo, pero no solamente escuchar lo que dicen, sino escuchar cómo se sienten las personas, cómo te sientes tú ante determinadas cosas que están pasando, ¿no? Y cuando ahora las organizaciones cada vez más nos piden, no es que la gente no se siente bien, la gente se siente de esta manera, y digo, justamente por eso ahora mismo los líderes cada vez más tenemos que aprender a sentir, a percibir, ¿no? Y me encanta Otto Scharmer en estos últimos años que está también en ese viaje, ¿no? Una persona que está trabajando temas de liderazgo en el MIT, es decir, una referencia a nivel mundial en todo esto. Y creo que cada vez más se están convergiendo muchas cosas que tienen que ver con la base profunda del trabajo de metamorfosis y de ahí un poco la invitación a uniros al viaje, ¿no? Mm, mm. Ok. Em, Mientras, Buggy, mm, ah, una de las cosas que ha sucedido, y de aquí viene también el nombre, lo digamos con el nombre metamorfosis, que viene al final de la transformación, de la metamorfosis del gusano a la mariposa, ¿no? mm, Ah, con amor en el centro, metamorfosis. Pero una de las cosas que ha sucedido y que nosotros llevamos mucho cuando hablamos en las organizaciones es esta parte de sanar nuestras heridas, de sanar aquellas creencias, pero también sanar las organizaciones, porque sistémicamente nos encontramos que ha habido cosas del pasado que han dejado heridas que no permiten que la gente se desarrolle mm, propiamente, ¿no? Por lo tanto, venir de una organización, tres, cuatro personas, ayuda mucho también a que se abra todo aquello mm. que en el pasado el sistema ha guardado, ¿no? O aquellas voces que son incómodas, que no queremos escuchar y que a veces para no escucharlas las apagamos o las apartamos, pero aquella voz lleva algo que yo puedo apartarla, pero aparecerá otra vez a través de otra persona, con lo cual aprender a ver todo esto y sanarlo, ¿no? Totalmente. Una causalidad de estas del campo justamente es, esta semana he tenido una reunión con un equipo de talento de una organización muy grande de España y justamente la petición era esta, ¿no? De decir, necesitamos como una visión, una mirada sistémica, ¿no? Y herramientas, de alguna forma, para poder entender determinadas cosas que están pasando en la organización. Creo que justamente Metamorfosis, más allá de la experiencia que tú te llevas como líder de ti mismo y de tu relación, de tu liderazgo, tu impacto y su contribución alrededor de ti, pero hay una parte también que te llevas un poco el marco desde esa mirada sistémica de lo que te está afectando a veces en tu vida, en tu equipo, en tu organización. Entender que a veces no va todo de ti, sino que hay una parte que tiene que ver con otras cosas que están ocurriendo, otras dimensiones, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una parte ahí también, aunque nosotros la parte teórica es más un compartir que vamos trayendo yo y Xavi en cada una de las etapas, no es que haya una parte como teórica concreta, pero sí creo que viendo el resultado un poco del año pasado y la mirada, y un poco la mirada que están trayendo, las preguntas que están trayendo las organizaciones ahora, creo que el concepto de mirada sistémica nos puede entender, nos puede ayudar a entender mucho más que perteneces a un sistema y que durante muchos años hemos puesto en el foco, digamos, de la organización, a veces la economía o después se puso de moda el cliente. Llevamos unos años que se está poniendo de moda como las personas en el centro, pero estamos viendo también que ahora hay un algo incluso que es el siguiente paso, ¿no? Sí, es importante detectar y honrar y ayudar a esas necesidades de las personas, pero lo que tenemos es que poner el sistema en el centro y entender cómo funciona el sistema, qué hay en lo invisible, qué hay en lo profundo, que está afectando al final a todas las personas que estamos co-creando y habitando esa organización. Por lo tanto, creo que Metamorfosis
también une esas dos dimensiones, ¿no? Una parte de mirada, de entender la visión sistémica de lo que está ocurriendo en tu organización y al mismo tiempo, obviamente, lo que hemos compartido de tu propio viaje. Y también hay un enfoque para dos personas, digamos, diferentes, ¿no? Dos, digamos, como, sí, como dos tipos de participantes, ¿no? Hay un participante que estaba claro que era este que hemos compartido, que esto es un viaje para personas que lideran, pero el año pasado también se apuntaron algunas personas, que ahora abriremos también para que compartáis, que justamente lo que hacen es acompañar a líderes en organizaciones, ¿no? Algunas personas que han hecho facilitación sistémica o incluso vinieron algunos consultores también Mm. externos a explorar. Y también es muy bonito porque si tú trabajas acompañando a líderes en organizaciones o acompañando equipos, ahí puedes ver también, te puedes inspirar, yo creo que con determinadas herramientas y tener confianza en que a veces podemos llevar cosas que parecen un poco difíciles porque nuestras creencias nos dicen que esto en la organización es demasiado profundo y ver como personas que nunca habían hecho nada que tuviera que ver con la parte del desarrollo personal llegaban a Metamorfosis y en la primera hora automáticamente estaban conectados con algo muy profundo de sí mismos, ¿no? Por lo tanto, también hay una parte como de responsabilidad de las personas que acompañamos equipos y organizaciones de atrevernos a veces a ir a lo profundo, a tocar la verdad, ¿no? No estar siempre con ese miedo que a veces nos quedamos en una superficie que no tocamos la transformación profunda, ¿no? Ok, pues Ah, dale. ahora hemos sido largos y hemos dedicado casi 30 minutos a la parte teórica, solo que sepáis que en la formación, si ocupa un 10% ya es mucho, Totalmente. ¿eh? O sea, que es más trabajo de campo y... Tony, te voy a invitar a que compartas un poco porque, porque bueno, aquí me encanta que se haya unido a nosotros hoy Tony Marí, que el año pasado se unió al viaje y que me encanta porque hay un doble rol en ti. Tú has sido líder durante muchísimo tiempo y has liderado no solo una organización, sino además también ahora lideras también una fundación, es decir, que has estado ahí, pero ya desde hace unos años también estás acompañando a equipos y organizaciones. Entonces, cómo fue esto para ti? Muy bien, buenas tardes y gracias por poder compartir este espacio. Pues la verdad es que yo recomiendo esta experiencia en primer lugar a todas las personas que trabajan con personas en su día a día, que acompañan a otras personas, ¿no? O sea, que en el mundo empresarial, en el mundo social, todos los que a pequeña o gran escala acompañamos en alguna medida a otros. Porque, bueno, y ahí tocamos el segundo espacio, que es, comenzamos por el autoliderazgo, ¿no? En el primer capítulo. Es decir, cada vez más tomamos, yo creo, conciencia que para poder ayudar al exterior, es muy importante conocernos, no solo conocer como lo habéis nombrado muy bien, a nivel mental, sino conocernos de una manera más experiencial, más íntima de cómo son nuestras reacciones, nuestras emociones, con gestos, cómo nos relacionamos en el día a día con cuando surgen problemas, cuando nos van bien las cosas. Todo eso influye a nuestro alrededor, influye en nuestra familia, influye en nuestros amigos. Entonces, darnos cuenta del impacto. Y por eso creo que la metodología experiencial de metamorfosis es un campo de aprendizaje fantástico, en primer lugar, para conocerme a mí y por eso en mi experiencia en metamorfosis en concreto, de efectivamente llegar con pocas palabras, conectar con el espacio de confianza que se va generando y finalmente con el propio espacio de confianza interior y, y tener un viaje de autoconciencia, de darme cuenta de cómo hago yo, de cómo me lidero, de cómo, por lo tanto, cómo influyo en los demás, cómo impacto. Por lo tanto, cualquier persona que lidera o que siquiera acompaña en en alguna medida, yo lo recomiendo totalmente.
pero en mi experiencia personal me di cuenta de algo, porque yo, como era la primera edición, he de reconocer que esperaba que habría alguien de facilitación sistémica o Mm, alguien más, ¿no? Porque, claro, mi propia visión era que, ostras, en la formación de facilitación sistémica fue tan profunda y luego me lancé al mundo laboral eh, como facilitador y me di cuenta de que hay una distancia entre lo que te encuentras luego en la empresa y en mis propios miedos y etcétera, y que necesito refrescar. Entonces, para mí, Metamorfosis fue un volver a tener la experiencia con más madurez, con experiencia en empresa, de llegar y decir, ¿cómo puedo yo ayudar? Porque quiero ayudar a estos líderes, a esta empresa, a este propietario, le quiero ayudar. Tengo herramientas, pero me falta un poquito más, ¿no? Y la verdad que Metamorfosis para mí, en concreto, fue esa experiencia de más que me ayudó a afianzar una formación que llevaba 2 años y por lo tanto lo recomiendo mucho a los facilitadores que tal vez o lo han dejado oxidado, es mm, decir, o han dicho, bueno, sí, pero no. Y a mí me dio confianza en mí, confianza en el proceso, en las herramientas, en facilitación, en el campo, etcétera. ¿Vale? Y por último, y para mí muy importante ahora que he tenido experiencia laboral, es que me doy cuenta de algo que me entristece bastante, que es pequeñas y grandes organizaciones públicas y privadas, muchísimos, la mayoría de los casos que me he encontrado, que llegan a un puesto de trabajo con una gran nómina, con una gran responsabilidad, pero que nadie les enseñó a liderar. Pero ni de modelo A ni de modelo B. O sea, creo que dices, no, es que es de paradigma antiguo. Perdona, nadie le ha enseñado. En el contrato o en la oposición, en ningún momento pone. Entonces yo soy, que tengo responsabilidad de decenas, a veces de cientos de personas, de hombres y mujeres adultos, con familias, con responsabilidad de un servicio a la sociedad, y estoy ahí entre responsable, de director, no sé qué, y no sé lo que es liderar. De verdad que esto me ha afectado de una toma de responsabilidad. O sea, me ha tocado lo de, oye, tenemos que hablar más de responsabilidad, no solo de ocupar cargos, sino de, hostia, formarnos. Entonces, ¿qué oportunidad es para alguien que tiene mucha experiencia laboral, que tiene madurez, que tiene un cargo de responsabilidad, un modelo como Metamorfosis? Porque ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Un curso de 5 años teórico, un máster de un año online? Ostras, que me di cuenta, qué oportunidad para, con mi experiencia, con la experiencia del liderazgo de años a lo mejor, poder ir a un entorno seguro, donde equivocarme, donde llegar y decir, dirijo 300 personas, pero sé poquito. Poder desnudarse y decir, quiero aprender, ¿no? Por eso valoro muchísimo el trabajo que estáis haciendo. Y digo, mm, esto hay que llevarlo y hacerlo saber, porque es el espacio idóneo para redescubrirse, para que se dé cuenta a lo mejor esas hombres y mujeres que tienen mucho potencial y que a lo mejor ahora se han metido en un estrés, en una rapidez que le lleva la vida y a lo mejor está viviendo una experiencia más bien tóxica que le hace daño a sí mismo y a los demás. Y qué metamorfosis tan bonita desde el amor podrían tener estas personas de redescubrirse, ¿no? Y os estoy contando mi propia un poco experiencia también, que creo que es lo que más fuerza tienen, ¿no? De reenamorarse del propio potencial y poder servir mejor, ayudar mejor a uno mismo y a los demás. mm. Bueno, pues que muchas gracias por vuestra labor, ¿eh? Muy bien. Gracias, Tony.
Gracias, Dani. Os comento que para nosotros el viaje de Metamorfosis fue una gran sorpresa. Primero por cómo se dio el momento y por los resultados que obtuvimos. La verdad es que en un momento un poco convulso de la organización, donde aparecían muchos cambios, decidimos iniciar un proceso de gestión del cambio, inicialmente de transformación digital, ya que el cambio del ERP para una organización pues, con 5 plantas productivas, con más de 1000 personas trabajando, era todo un reto, donde una empresa de 50 años había instaurado una serie de procesos, de tecnologías, de rutinas, de disciplinas muy determinadas, y ante un cambio tecnológico pues siempre es un retador, ¿no? Aparecen las resistencias, aparecen problemas en la comunicación, aparecen muchos obstáculos que de alguna forma u otra queríamos ir superando. Entonces, en un momento dado, la organización fue adquirida por un grupo más grande europeo, de norte europeo, y allí el proceso que habíamos empezado junto con recursos humanos y tecnologías de la información fue virando, fue pivotando, se fue mutando de alguna manera muy interesante, ya que empezaron a haber pues, nuevos retos distintos del inicial, porque a partir de ahí pues, la armonización de todo el grupo, de todas las empresas, era una prioridad. Por lo que desde Audenz Food se priorizó el hecho de poner por encima una capa de gestión de cambio cultural asociada en un momento de transformación digital. Entonces, a partir de ahí, yo como líder de este proyecto en Audenz, se me dio como rienda para poder proponer cosas distintas, innovadoras, pero que realmente tuvieran un impacto en el desarrollo de todo este proceso. Iniciamos el proceso creando un equipo semilla. Entonces, nosotros de alguna forma, impactando a tantas personas, creímos conveniente, junto con el equipo que estábamos de gestión del cambio, como digo inicialmente, con recursos humanos, IT, y también había una parte de marketing para el tema de comunicación, decidimos construir un equipo piloto que le llamamos equipo semilla, y que a partir de ahí podamos experimentar para luego poder expandir y extrapolar todos los aprendizajes que habíamos hecho específicamente para Audenz. No traíamos un libro con un ABC, sino que íbamos construyendo en función de las señales que íbamos encontrando paso a paso en todo este proceso. Durante este proceso ya nos estuvo acompañando tanto Bugui como Xavi Costa como Santiago Schelle en el acompañamiento tanto del equipo IT, porque fuimos los primeros en estar integrados en el grupo más grande, como para otros equipos como el de finanzas, el de compras y este equipo semilla, con lo cual, bueno, ya empezamos un poco de rodaje para que entendieran, bueno, de qué va esto de la facilitación sistémica, qué es el Sensar, un poco de rodaje. Entonces, hubo un momento en que aparecieron cambios profundos a nivel organizativo y quisimos dar un paso adelante con el equipo semilla. Sentíamos que el equipo semilla ya tenía la fuerza, la energía para dar un paso, para poder acompañar ellos mismos ciertos equipos internos para ir haciendo crecer esta ola. Entonces, hubo una pregunta de la coordinadora del Círculo de Equipo Semilla, muy concretamente, que dijo, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y justo precisamente, ¿no?, en ese momento habíamos estado conversando con Bugui ya hacía algunas semanas acerca del programa de Metamorfosis. Yo lo veía como, bueno, no sé, esto en una organización pues, no tradicional, pero, bueno, corporativa, de cómo iba a sonar. Pero ante esa pregunta, ¿no?, de alguna forma, yo no tuve el impulso inicial previo, pero ante la pregunta y la energía del equipo semilla, entonces sí. Entonces, al día siguiente ya estábamos montando toda la formación con Bugui, con Santi, con Xavi, y de alguna forma, pues bueno, lo respaldamos, tanto por el sponsor que teníamos, que era en este caso el CFO, el sponsor del proyecto de gestión del cambio cultural,
entorno de transformación digital, con la directora de recursos humanos, con el director general, nos vimos respaldados y dimos el paso hacia adelante. Y no fueron ni una, ni dos, ni tres personas, sino fueron hasta 8 personas de todo el equipo Semilla. Y creo que la potencia que ganamos ahí de cohesión de grupo fue tan importante que después de todo este proceso, donde yo también iba observando no solo pues, lo que yo iba experimentando en esa línea de crecimiento en cuanto a liderazgo, tocando todas las variables que se tocan en este programa maravilloso, sino que también observaba cómo iban cambiando mis compañeros, mis compañeras del equipo Semilla y se iban transformando, iban mutando, porque ellos también tenían sus retos personales como líderes de equipos que eran la líder del equipo de finanzas, la líder de comercial, la líder de marketing. Entonces, iba viendo cómo todos los aprendizajes, todos sus propios aprendizajes, porque no hay un conocimiento que se entrega, sino es un conocimiento que emerge de la propia persona y eso es mucho más potente para que tenga luego el impacto en el día a día. Y los iba observando y íbamos hablando y qué bonito viaje, no solo dentro de Metamorfosi, sino con Metamorfosi en el propio equipo Semilla. Y a partir de aquí, bueno, puedes decir, bueno, pero esto puede ser muy etéreo, ¿no? ¿Cómo pudiste acompañar un proyecto de estas características con algunos datos y evidencias objetivas? Entonces, es una muy buena pregunta y, de alguna manera, lo que hicimos desde el inicio fue acompañarnos de, bueno, unos pulsos a través de una plataforma tecnológica para medir pues, la percepción de gestión del cambio por parte de todos los equipos que estaban participando en ese momento, con lo cual antes de, ¿no? Hace un año aproximadamente, en marzo del año pasado, hicimos un primer pulso y en diciembre, después de Metamorfosis, hicimos un segundo pulso. Claro, durante estos 9 meses aproximadamente entre pulso y pulso pasaron muchas cosas. Y ya sabéis que un proceso de adquisición de estas características no es nada fácil y cada uno lo vive como a su manera, ¿no? El otro día Xavi Costa, por ejemplo, compartía en LinkedIn, ¿no? Pues el famoso ciclo de Kübler-Ross, ¿no? del duelo. Y efectivamente estuvimos en cada una de estas etapas y estamos ahí todavía, cada uno haciendo su propio viaje. Entonces, en el pulso de diciembre, lo que sí que vimos es que de todos los equipos que habían descendido entre un 20 y un 30% a nivel de los KPIs de motivación, engagement, compromiso, percepción de gestión del cambio, el único que se mantuvo, incluso creció un poco, fue el equipo Semilla. Y eso me hace sentir como muy, muy satisfecho, muy orgulloso de haber tomado ese riesgo, de haberme tirado a la piscina, porque al final tirarte a la piscina con Bugi, con Xavi, puedes estar seguro de que hay agua, está calentita y que hay flotador, con lo cual, oye, os animo a que podáis hacer este camino, este proceso profundo y que absolutamente otro feedback cualitativo de otro compañero que está haciendo un máster en una de estas escuelas fantásticas de Barcelona, donde también han hecho algo de liderazgo, me decía, ostras, yo no había estado en este mundo, pero es que lo del liderazgo de ahora me sabe a poco, me sabe a poco después de haber hecho todo ese proceso de profundización con Metamorfosis. Muchísimas gracias, John. Wow, me ha emocionado escucharte, la verdad. Bestial, Joan? O sea... Me encanta cómo te ha venido y lo que has traído, totalmente. Wow. Espero Sí. que os sea útil. A nosotros nos ha sido útil. Estos días pensaba un poco para las personas quizás que veáis este vídeo, pero que acompañáis a otras personas de alguna forma, si es interesante quizás para vosotros invitar a vuestros líderes a que vengan a hacer metamorfosis, ¿okay? Porque yo creo que ahí hay algo que puede ser también algo que os puede aportar valor, algo que podáis tener miedo a lo mejor en el acompañamiento, en un momento dado, a lo mejor a alguna organización, que veis que hay líderes que tienen a lo mejor resistencias, creencias, y creo que el impacto que vimos el año pasado, creo que puede estar muy bien que invitéis a esas personas que acompañáis y lideran a decir, oye, ¿por qué no hacéis metamorfosis? Y así de alguna forma también sacáis vosotros vuestra responsabilidad propia de entrar en esas profundidades, sobre todo cuando estamos acompañando a veces dentro de la organización, que a veces
pues eso, hay tipos de culturas que pueden tener más miedo, que pueden tener más control y las personas a veces les puede costar un poquito más exponerse, ¿no? Totalmente. Mm, mm. Sí. Alba, no sé si tú estás disponible para compartir un poco que estás haciendo facilitación sistémica ahora y Alba acompaña a personas y también equipos y organizaciones y está haciendo facilitación sistémica este año. Aún no ha hecho metamorfosis, pero conoce muchas de las herramientas que vamos a vivir allí. Y entonces, mira, pues muchas gracias también por unirte y por si te apetece compartir un poquito pues cómo está siendo tu experiencia, que ya llevas más de la mitad del viaje de facilitación sistémica y Y de hecho mucho. me da mucha pena porque queda muy poquito. Mm. Me da pena que queda poquito de viaje. Pues para mí está siendo, o sea, yo me apunté porque facilito y acompaño a personas y para hacerlo con otra mirada, me he formado en contenido, me he formado me he especializado, pero no en el arte de acompañar. Y este era el propósito, ¿no? Y me he encontrado que estoy haciendo un trabajazo personal, me están pasando muchas cosas a nivel mío, muy guays. Y ahora también empiezo a aplicarlo un poco a equipos, a empresas que las que acompaño. Ahí aún me falta un poquito más que un tiempo, porque aún no hemos acabado. Entiendo que ahí eh, me falta un poquito, pero la verdad es que sobre todo a nivel personal me está yendo genial. No, pues muchas gracias. Sí. Em, Así que Charo, cuando hablabais ahora del módulo de metamorfosis y la introducción, digo, uff, más para adentro, más para adentro. En este sentido, yo también a veces digo, ostras, Xavi, ya más para adentro ya no toca. Y, y cada vez más tengo que ir más para adentro. Cada Sí, vez ¿no? más. Ahora me fui a la India en un viaje con líderes conscientes, etcétera, y mi viaje fue para adentro, pero espectacular. Esta semana, el Ujú, lunes, estaba haciendo trabajo con mi terapeuta y era, no, no, no tienes que hacer nada. Para adentro, silencio y para adentro. Y es verdad, porque es que si no intentamos llenar nuestras dudas, nuestras preocupaciones, mira, preocupaciones, etcétera, hacia afuera todo, hacia el hacer, pero ¿qué hay del ser, no? Y de cuando nosotros estamos presentes, podemos liderar de otra manera. Yo siempre lo digo, en muchos de los espacios en los cuales nosotros nos movemos estamos, estoy en silencio quieto, sosteniendo, y allí suceden maravillas. Si yo intento forzarlo, no sucede nada. Pero cuando estoy ujú. allí presente y sosteniendo, es cuando todo la maravilla de todo el potencial de toda la gente aparece. Con lo cual, para adentro. Y otra vez en el para adentro, me acuerdo hace un año que hice una pequeña nada, formación en la Casa de la Espiritualidad aquí en Barcelona, con una maestra italiana zen, y había varias monjas, y algunas de ellas de 70 y 80 años. Y me acuerdo una que dijo, a mis 80 años y aún tengo que ir para adentro a visitar a mi niña pequeña que tenía aquellos problemas con su papá. Pues a los 80 años aún estaremos así, o sea Pues que... vale, vale, vale. sí, siempre digo, mientras estamos por aquí, ¿no? Aún en esta vida, Mm, pues es que quizás algún pasito aún nos queda para aprender, por lo tanto aprovechémoslo, mm. ya que estamos por aquí, ¿no? Totalmente. Sí, creo también, bueno, un poco me conectaba ahora un poco con esta parte también como del futuro emergente, ¿no? De lo que está, de lo que viene y de la importancia que creo que hay como un buen cruce entre lo que está trayendo Metamorfosis o lo que hemos traído desde facilitación sistémica. También Xavi se formó ya en FS10 hace 3 años. 3 años, sí. 3 años ya fue cuando conectamos y nos conocimos. Y, y hay algo en el que, bueno, sí me gustaría a lo mejor que compartas un poco cómo fue tu experiencia con Otto Scharmer, ¿no? En Estados Unidos, porque creo que él ahora mismo también es una de nuestras referencias de que nos da esa seguridad y esa confianza de que el trabajo que estamos haciendo hay algo que va hacia ahí,
¿no? Que lo que está llegando en las organizaciones, lo que está llegando en el mundo social, en el mundo en general, en la humanidad, tiene que ver mucho con toda esa investigación que ha estado haciendo él durante mucho tiempo, con toda esta parte de la presencia, que poco a poco ya ha ido llegando, pues sí, el mindfulness, ha ido llegando la meditación, pero esto va mucho más allá, ¿no? Ya tiene que ver más con esta parte también del sentir, del conectar, del percibir. Sí, me gustaría si pudieras ahí compartir un poquito cómo fue ese tiempo de compartir con él. Estuvimos una semana juntos en Filadelfia, juntos, no él y yo, sino otras 90 personas. Ah, pero lo espectacular para mí fue cómo a través de un relato, a través de un storytelling y de una estructura para mentes racionales, se podía entrar bajando a la U, bajo la superficie, bajo esta superficie que hablabas tú de aquel árbol, aquella planta, pues debajo es allí donde se mueven todas las cosas, ¿no? Y poco a poco, en este viaje, empezando desde una parte superficial de escuchar sin ningún interés o después llegar a intentar convencer que sería un segundo nivel y después ya empezar a empatizar y al final sensar, sentir, ¿no? Y este viaje, hecho de una forma muy sencilla y orgánica, y de golpe es en aquel espacio, en aquella profundidad donde se abre la creatividad y donde se abre la capacidad de crear cosas nuevas que van mucho más ligadas con el futuro emergente. Además, haciéndolo desde distintas maneras, incluso jugando y haciendo con plastilina o con pinturas o incluso con estatuas, nosotros en grupos, digamos, personales, ver cómo se deshacían los nudos, las dificultades, etcétera, cómo se movía y, y gente que aparentemente eran súper racionales del Banco Mundial, del Banco de Gambia, de las Naciones Unidas, de instituciones súper, incluso había 4 o 5 rabines que llegaban allí un poco diciendo, yo no me lo creo demasiado, pero de cómo se abría todo, cómo se desplegaba, ¿no? Y es esta capacidad luego de crear desde esta profundidad un nuevo futuro, ¿no? Algo que sea prototipable y llevado a cabo. Y otra de las cosas que me chocó o me encantó como hablaba, que hablamos de la incertidumbre, hablamos del vacío que hay en muchas organizaciones, del burnout, que estamos en ratios de 28-30% aquí en España, etcétera. Y de golpe, pues esto se estaba identificando con 3 grandes policrisis, ¿no? Hay una policrisis que sería económica y que hay trillones de dólares por aquí flotando, digamos, especulando en una economía extractiva en la cual las personas solo son algo de las cuales podemos extraer un beneficio, ¿no? Esta parte. Y luego el planeta que también está, digamos, estamos extrayendo, y estos días lo vemos, y después la crisis individual, la crisis de que hemos perdido nuestro sentido de ser, ¿no? Y hablaba tú hablabas de la presencia, del presencing, decían ellos, pues aquí es de la ausencia, de estar ausentes, de ser seres conectados a unas herramientas, con unos algoritmos que nos llevan fuera, digamos, de lo que somos nosotros. Y que todos los grandes movimientos de estos días que vemos, políticos, lo que sea, tienen que ver también con esto, con ir hacia afuera, buscar culpables de nuestros problemas, ¿no? Y el hecho de decir, nos tenemos que mover de esta esfera, digamos, de estar ausentes y de estar extrayendo y buscando, a una esfera más profunda en la cual nosotros estamos presentes y luego ya todo lo que es la educación, todo lo que es la vida en las organizaciones, etcétera, cambiada totalmente, ¿no? Me conecta mucho esto con 2 cosas. Una, hay un modelo que nosotros utilizamos en facilitación sistémica y que también es como la base un poco de ese modelo que llevamos a Metamorfosis, que es el modelo de la U, ¿no? Que también tiene mucha representación con la teoría de U, de Otto Scharmer.
y es algo que hemos vivido mucho en las organizaciones en estos últimos años, ¿no? Las organizaciones normalmente hacían estos trabajos de team building, de fiesta, de actividades, y eso al final, en vez de una conexión, que era lo que ellos intentaban buscar, muchas veces espacios de cohesión, de confianza, pero lo que genera muchas veces es un espacio de desconexión, de como una U invertida, ¿no? En cambio, el viaje a lo profundo tiene que ver muchas veces con empezar a conectar con cómo yo me siento, con cómo yo me percibo. Y hay una parte ahí que es muy interesante porque tiene que ver con ir vaciando, con ir conectando con ese vacío, porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas creencias de cosas que nos han ocurrido, que hemos vivido, que empezamos a tener etiquetas de que la vida es así, de que esto es así, de que yo soy de esta manera. Y parte del viaje de metamorfosis creo que ayuda a veces a observar esas piezas que yo he construido y que empiezo a pensar que son mi identidad y de alguna forma poder modificarlas, poder transformarlas en algo más abierto, empezar a vaciarme de alguna forma para tener la copa como más abierta a que llegue una nueva información, ¿no? Y creo que esto también es una de las claves que necesitamos a día de hoy, no solo para liderar, sino a nivel personal, obviamente, para estar en la vida de una mejor manera, ¿no? Y es estar abierto a que me llegue información y no estar todo el rato etiquetando, juzgando desde las experiencias que ya he tenido. Muchas veces en las organizaciones, en el momento que yo etiqueto a alguien y quiero que esta persona es de esta manera, aunque esa persona a veces cambie, yo no soy capaz de detectar y de percibir ese cambio, porque me quedo con la etiqueta y con la creencia de que esta persona es un problema dentro de la organización. Lo que hemos aprendido desde la mirada sistémica siempre es que un problema que aparentemente puede ser de una persona, muchas veces es sencillamente un síntoma, una señal de algo que está ocurriendo en el sistema. Si tú como líder eres capaz de empezar a percibir, a conectar con eso que está debajo, con eso que es invisible, puede ser mucho más fácil que puedas traer esa información de lo que está ocurriendo en el sistema. No tanto fijes tu foco en que tenemos un problema con una persona de nuestro equipo, ¿no? Totalmente. Y aquí me venía mucho esta capacidad de querer escuchar sin tener que decir nada, en el silencio, porque es allí donde se abren las personas, donde se abre el espacio, ¿no? Y a veces con esta etiqueta, con este juicio, reaccionamos rápidamente, ¿no? Y en vez de esto, en el silencio es cuando se abre verdaderamente el espacio seguro y necesario para poder, digamos, llegar a otro lugar. Y en este viaje también, y en el viaje de metamorfosis fue muy claro, es esta parte de cuando bajamos a la U, cuando estamos haciendo nuestra transformación, somos capaces de visualizar un futuro que tú decías emergente, un futuro que cuando estamos en la superficie, en el día a día, en nuestros juicios, en nuestra discusiones o preocupaciones, no somos capaces de ver. En cambio, de esta forma somos capaces de visualizar y de crear un futuro que a largo plazo es donde nos pide la organización, el cambio, el campo o el mundo al que vayamos. Con lo cual, también nos lleva, digamos, a poder crear cosas mucho más potentes. Sí. Y a poder detectar, ¿no? A veces esas necesidades de eso que viene. Que yo creo que cuando estamos muchas veces en el lado más racional, pues estamos reaccionando de alguna forma en base a nuestras experiencias. A medida que somos capaces de empezar a percibir, de empezar a sentir, de empezar a conectar un poquito más, a veces podemos detectar muchas de las cosas que están en esa realidad de nuestro equipo, de nuestra organización, y también si sois personas que acompañáis equipos y organizaciones, pues un poco lo mismo, ¿no? De hecho, una de las bases del viaje de metamorfosis va a ser esa. Recordaros que es como un viaje, no solamente que vayáis a aprender y daros cuenta de, sino que podéis desarrollar esas habilidades que todos tenemos que tienen que ver con la percepción, con la introspección, pero con entender qué está pasando en el invisible, en el sentirlo, en el percibirlo. ¿Ok? Ok. Vale, pues yo creo que podemos hacer como una pequeñita experiencia también para que quede grabado y los que estáis ahora en línea pues podáis vivirla de alguna manera. Y sencillamente, os invitaría sencillamente a coger en este momento, estéis donde estéis, los que estéis viendo este vídeo
que ya está grabado. Sencillamente que vamos a invitar a escoger un objeto que tengáis cerca de vosotros en este momento. Un objeto que represente como un número 1. Yo sencillamente estoy haciendo una lista con 2 elementos, y un objeto que representa al número 1 y un objeto que represente al número 2. Un objeto puede ser cualquier elemento que esté cerca de ti o en tu espacio visual desde donde estés viendo en este preciso momento este vídeo, aunque lo estés viendo grabado. ¿Ok? Y te invito a escoger eso, 2 objetos. Uno lo etiquetas con un número 1 y otro lo etiquetas con un número 2. Y te invitamos a conectar con esos 2 objetos y ver a dónde te lleva, qué información te llega con ese objeto número 1 y ese objeto número 2. ¿Ok? Y tomar unas notas. Te dejamos unos minutos para que puedas tomar unas notas sobre qué me viene cuando observo este objeto número 1, qué me viene cuando observo este objeto número 2, con qué me conecta. Pueden ser sensaciones, imágenes, pensamientos que te vengan, historias que tengan que ver con ese objeto. Bueno, un par de minutos ahí para que podáis explorar esta experiencia. Pues ok. Pues ahora os vamos a compartir qué significan cada uno de esos objetos. El objeto número 1 tiene la intención que sea mi liderazgo en este momento. Mi liderazgo en este momento es el objeto número 1. El objeto número 2 es algo que me ayuda en este momento con respecto a lo que yo considero que es mi liderazgo, ¿sí? Algo que me ayuda a dar un paso hacia un mejor lugar. ¿Okay? Por lo tanto, espero que los que hayáis escogido y estéis viendo este vídeo, incluso los que estáis viéndolo ahora mismo aquí en directo, pues fantástico, pero los que lo veáis en un futuro grabado, pues que también la información que surja os invito a que la dejéis en comentarios en donde esté esto subido, que seguramente también lo compartiremos en YouTube en abierto. ¿Ok? Sí, no sé si pues ahora mismo los que estáis así en directo, si os apetecería en un momento dado compartir alguna cosa, pues genial. Y obviamente de la manera hasta donde os apetezca, sin más, por si ha tenido algo de sentido esto. Hola. Yo he conectado con lo que estabais comentando en el último tramo de esta charla, cuando hablabais de lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Entonces, claro, son siglos que llevamos pensando que los problemas están ahí fuera y que las soluciones están ahí fuera. Y lo curioso es que llevamos siglos sin resolver mucha cosa, precisamente buscando las soluciones ahí fuera, porque tal vez los problemas mm, tampoco no es que sean tan problemas, sino que son como las situaciones y la cristalización de aquellas cosas que nosotros dentro creemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cosas muy fáciles, ¿no? Si dentro de mí tengo conflicto, es natural que fuera haya conflicto. Y si dentro de mí no tengo cuidado con, pues, con los seres y las criaturas y la naturaleza, pues es probable que fuera, pues, contaminemos, etcétera. Entonces yo creo que ya empieza a haber suficiente documentación, tanto antigua como moderna, para comenzar, como muy bien habéis explicado, y encaja de lleno con Metamorfosis, a cultivar, no a leer solo sobre ello, también hay que leer, claro, informarse, pero a cultivar momentos, experiencias, viajes como Metamorfosis para autoindagarlo, vivirlo, habitarlo, sentirlo, sensarlo y empezar a pensar qué tengo que yo mejorar dentro para que cambie fuera.
qué paz tengo que poner dentro de mí, o qué tengo que limpiar dentro de mí, o qué tengo que conectar dentro de mí, para que fuera allá paz, comunicación, etcétera. Yo creo mucho en ello, y bueno, me trae mucha esperanza pensar así. ¿Qué queréis que os diga? Así que bueno, animo a aquellos que estén quizás viendo este vídeo a que puede ser una buena oportunidad si les parece adecuada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tony. Mm. Sí, Álvaro, no sé si te apetece compartir alguna cosa un poco así con lo que ha salido o lo que va saliendo, que al final hoy es un poco una conversación. Pues yo comparto que en este ejercicio, en relación con lo que decía Tony y lo que estábamos comentando al principio de seguir mirando adentro, algo que me ayuda a resultar, he cogido una agenda y he visto que tenía que mirar dentro, que había mucha información dentro. O sea, que va de lo mismo, sí. Mucho, como me conectaba como que de fuera parece una cosa, pero hay que mirar dentro. Gracias, Alba. Y una de las cosas que hacemos en Metamorfosis, además de habitar estructuras, experiencias, es utilizar muchas veces este tipo de trabajo también, ¿no? De escoger objetos para, de alguna forma, conectar con esa parte a veces de nuestro inconsciente, que es difícil conectar con ello a veces desde una parte más racional, lo que hablábamos, desde lo que ya sé, desde lo que yo creo. En cambio, cuando conectamos con una parte inconsciente en la que podemos la parte racional a veces dejarla como más a un lado, bueno, hay algo ahí que es interesante, ¿no? Cómo funciona y lo diferente que es. O sea que muchas gracias también, Alba, por compartir. Mm. Ok, bueno, pues yo creo que más o menos por hoy ha sido como suficiente. Muchísimas gracias oye, animaros a estar aquí. A todos los que estéis viendo este vídeo en diferido, digamos, pues eso, os invitamos a dejar comentarios o a cualquier información que necesitéis a conectar con nosotros. Y yo creo que hasta aquí ha sido como suficiente. Sí. Y muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias. Recordar que dentro de 2 semanas, creo que 3 semanas, el 9 de abril tenemos previsto hacer una sesión presencial en Barcelona, allí en el City Lab. Nest City Lab, en la calle Pujadas, que Tony ha estado varias veces. Y después que Metamorfosis empieza el 29 de mayo, con lo cual, pues bueno, podemos ir informando, hablando con vosotros, cualquier duda, etcétera. Sí. Estaremos abiertos totalmente a informaros. Pues muchas gracias.